Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, La Voz de Dios te llama, órgano oficial del ministerio La Voz de Dios. Para esta ocasión traemos un tema muy interesante, ya que sabemos lo que está sucediendo a nivel del mundo con los diferentes conflictos sociales y políticos. Para esta oportunidad vamos a estar tomando y tocando el tema de la situación actual que se está viviendo en el vecino país, Venezuela. Sin más preámbulos, comencemos. Y tendremos una porción de la palabra de Dios leída en el libro de Segunda de Crónicas, su capítulo 7, versículo 14. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Y para esta ocasión tendremos el tema: Solo Dios liberta a Venezuela. Lo primero que debemos abordar es: ¿cuándo surge Venezuela? Todos conocemos que Venezuela es un país de Sudamérica, pero este país se independizó el 19 de abril de 1810. Allí comenzaron las actividades o lo que es el proceso de independencia de Venezuela, donde se firmó la Carta de Independencia, liderado por Simón Bolívar, un libertador, un guerrero de lo que era la libertad y la democracia. Más adelante, entonces, de esta independencia, vemos que se le conoce al país de Venezuela como la República Bolivariana de Venezuela. Es de ahí que Simón Bolívar fue el que estuvo al frente de las movilizaciones libertarias. Luego va avanzando el tiempo y ahora vamos a ver cómo Venezuela llega a la situación que está hoy en día. A través de que el país se fue desarrollando a través de los tiempos, llega a un punto muy crucial, ya que no vamos a abordar directamente todo lo que es la historia de Venezuela. Solo tomaremos puntos específicos para que podamos llegar a donde queremos. Y vamos a hablar ahora de Hugo Chávez. ¿Por qué traemos a colación este personaje o este presidente? Ya que a través de él entró lo que fue el movimiento socialista a Venezuela. Y todos conocemos que abiertamente este presidente era partidario de lo que era la hechicería, el espiritismo y los ritos satánicos. A través de esto, vemos que poco a poco Venezuela se fue sumergiendo en lo que fue una crisis sociopolítica y que pasa de ser uno de los o una de las naciones más ricas de la región a irse empobreciendo por las malas decisiones tomadas por este personaje o por este presidente de 1999. Más adelante vemos que este presidente enferma, pero queremos hacer hincapié en la manera que este presidente enfermó y murió repentinamente. Hugo Chávez muere el 5 de marzo de 2013, después de haber realizado públicamente unas declaraciones en contra de Israel, donde él dice: maldigo a Israel desde mis entrañas, lo maldigo. Más adelante, poco tiempo después, vemos que le surge un cáncer fulminante en el interior de su cuerpo y muere. Luego de que Hugo Chávez muere, asume el poder Nicolás Maduro, quien continúa su labor de socialista, pero agudizando más la situación de este país. Luego de que Nicolás Maduro llega al poder, vemos que las persecuciones a los ciudadanos por su libertad de expresión o el control de lo que fueron los medios de comunicación para que nadie pueda hablar del régimen chavista. En un principio, la nación de Venezuela fue conocida como la República Bolivariana de Venezuela, pero vino a parecer que luego de Hugo Chávez y su régimen, entonces viene a cambiar a llamarse la República Chavista de Venezuela, ya que fue sumergida dentro de este régimen. A través de que Nicolás Maduro mantuvo el régimen y lo endureció, la situación en Venezuela, como todos conocemos, fue deteriorándose a tal grado que no había suficientes alimentos para su pueblo y se originó lo que fue un éxodo masivo. Pero en vista de todo esto que sucedió, vienen a levantarse varias elecciones, las cuales fueron amañadas por el tal llamado tirano Nicolás Maduro. Pero en estos últimos días
hemos visto las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio del 2024. En estas elecciones se intentó robar nuevamente lo que fue el voto popular, pero la nación, ya cansada de todas estas situaciones, se negó, ya que los líderes opositores tenían pruebas necesarias para comprobar el gran fraude realizado. Cabe destacar que Nicolás Maduro se enfrentó en estas elecciones a su contrincante principal, Edmundo González Urrutia. Este ganó con un margen superior a los 52.5% de los votos válidos. En este momento acabo de escuchar de que ya la oposición había recuperado el 75% de las actas que fueron sustraídas por el oficialismo. Luego de ver todo lo que ha sucedido en esta República de Venezuela, vamos a irnos ahora a lo que realmente nos interesa, y es la palabra de Dios. Todos conocemos este versículo bíblico, o muchas personas conocen este versículo bíblico de Segunda de Crónicas 7:14, donde el Señor habla a su pueblo. No fueron creadas simplemente para el pueblo de Israel, sino que toda nación que se mantiene apartado de los caminos de Dios, entonces va a tener consecuencias. Y el Señor les dice en su palabra que si se humillare su pueblo, en el cual su nombre es invocado, y orare, y se apartare de sus malos caminos, él perdonará sus pecados y sanará su tierra. El título que nosotros estamos tocando, o el tema que nosotros estamos tocando en este día, es solo Dios liberta a Venezuela. Pero no es tan solo libertarlo de estos años de esclavitud o de yugo de tiranía que ellos tienen, sino del pecado. Pero lo primero es que este pueblo debe de orar al Señor, quien tiene el poder para poder quitar cualquier dictador y cualquier hombre que no esté conforme a su palabra, ya que el mismo renglón de espiritismo y de magia negra y hechicería que tenía su precursor Hugo Chávez, el tirano Nicolás Maduro también lo continúa. Entonces, el pueblo de Venezuela debe de unirse a orarle al Señor, humillarse ante su Señor Dios, y es quien puede darle la libertad, tanto física como espiritual. Hay muchas iglesias en Venezuela que yo estoy seguro de que están orando, pero aquí en República Dominicana las iglesias se han unido a orar por nuestro vecino pueblo y hermano, Venezuela. Pero aunque las demás iglesias de todo el mundo oren, si no hay un arrepentimiento de la población y de acercarse a Dios y de entregarle su república para que no sea la República Bolivariana de Venezuela, sino la República de Dios, Venezuela, entonces las cosas no van a cambiar. Inmediatamente el pueblo se humille y reconozca que Dios es el Señor, entonces habrá un cambio en Venezuela y podrán salir de este yugo que hoy en día les está martirizando. Todos los esfuerzos que están haciendo la oposición son esfuerzos válidos, pero si no se tiene a Dios en primer lugar, de nada vale, porque aún logren sacar a este tirano, vendrá otro hombre que en principio querrá empezar bien, pero también se corrompería si no tiene a Dios en su corazón. Entonces, la nación debe de humillarse ante el Señor para entonces el Señor escucharlo, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Es increíble que una nación con la segunda reserva de petróleo más grande, se podría decir, del mundo, esté en una situación social y política donde no se consigue ni siquiera el alimento de cada día para cada persona que vive en aquel lugar, ya que tienen que salir a diferentes lugares para poder buscar el sustento de su familia, como hemos visto un éxodo masivo en los diferentes tiempos que han sucedido allá en Venezuela. En conclusión, solamente Dios puede libertar a Venezuela, y cuando el pueblo entienda esta realidad, será verdaderamente libre. Como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Puedes seguirnos tanto en Facebook como YouTube y TikTok. Escucha, la voz de Dios te llama.